el oeste de Nepal, la tierra ha vuelto a temblar con un eco apocalíptico. Un sismo de magnitud 5,3 ha seguido al devastador terremoto de magnitud 6,4 del viernes anterior. Este nuevo temblor a una profundidad de apenas 10 kilómetros ha exacerbado el ya frágil estado de emergencia en una tierra marcada por la tragedia. La región aún doliente por las pérdidas humanas y los daños materiales significativos desde el terremoto de magnitud 7,8 que devastó Nepal en 2015 se encuentra en vilo ante lo que se avecina. La reconstrucción, un proceso aún en curso tras más de 7 años, se ve nuevamente interrumpida por 2 sismos en menos de una semana, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad y desesperación, luchando para encontrar la fortaleza y reconstruir sus vidas en medio de la adversidad. El año 2023 ha sido testigo de una escalada significativa de catástrofes naturales, que van desde los incendios forestales, ola de calor, migraciones masivas, terremotos y guerras, hasta una hambruna mundial que apenas inicia. Según conspiracionistas del fin del mundo, esto apenas está comenzando. Ucrania e Israel, 2 epicentros de tensión que amenazan con desatar una tormenta apocalíptica en la política global, están al borde del colapso. En Ucrania, el conflicto que comenzó en 2014 ha alcanzado un nuevo nivel de violencia, con enfrentamientos que han dejado un rastro de casos fatales y heridos, así como un desplazamiento masivo de la población. La división en la comunidad internacional y el flujo de sanciones y apoyo militar reflejan un mundo en desacuerdo sobre cómo restaurar la paz en el mundo. En Israel, la violencia con Hamas ha escalado a niveles alarmantes, con ataques y contraataques que han sumido a la población civil en el terror y la incertidumbre. Los llamados a la paz se ven ahogados por el estruendo de la guerra, y el mundo observa con ansiedad cómo estos conflictos desfilan hacia una tercera guerra mundial. La tragedia se intensifica en la franja de Gaza, donde el conflicto entre Israel y Hamas ha alcanzado proporciones bíblicas, con un saldo que supera los 11.000 casos fatales, incluyendo 4.000 niños gazatíes. La crisis humanitaria se profundiza con cada día que pasa, y la franja de Gaza se encuentra en un estado de devastación que recuerda las profecías bíblicas del fin del mundo. La operación Espadas de Hierro de Israel ha dejado a la población gazatí en una situación desesperada, y los esfuerzos internacionales por mediar el conflicto parecen insuficientes ante la magnitud de la tragedia. Y para empeorar la situación y como sacado de una pesadilla apocalíptica del fin del mundo, un informe generado por una computadora proyecta un escenario final catastrófico para la humanidad. Este panorama apocalíptico, exacerbado por los niveles crecientes de dióxido de carbono y una radiación solar más intensa, sugiere un entorno terrestre hostil, desolador e inhóspito para los mamíferos, incluyendo los seres humanos. Sin embargo, el informe también proporciona una solución preventiva: la eliminación del uso de los combustibles fósiles, subrayando la importancia de tomar medidas sostenibles para evitar un futuro donde el planeta se vuelva inhabitable. Las profecías bíblicas están en primera plana de todos los diarios del mundo. El 2023 no solo fue uno de los años más calurosos y catastróficos de la última década, sino que se ha convertido en un año profético bíblicamente, anunciando un año 2024 marcado por las catástrofes naturales, entre otros. La Biblia menciona varias señales del fin de los tiempos. Aquí te compartimos algunas de estas señales y su explicación más plausible.
Primero hablaremos de las guerras y rumores de guerras. En Mateo 24:6 dice: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que esto no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En este pasaje Jesús advierte a sus discípulos que en los últimos tiempos escucharán acerca de conflictos y amenazas de conflictos en todo el mundo. Sin embargo, oigan bien, estas guerras no son en sí mismas el fin del mundo, sino más bien el comienzo del principio del fin o dolores de parto. Esto se interpreta como una metáfora de los eventos turbulentos que marcan el comienzo en un periodo de pruebas y dificultades antes de la consumación de los últimos tiempos. En Lucas 21:9 dice que no se asusten cuando escuchen hablar de guerras y rumores de guerras, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Lucas amplía la enseñanza de Jesús sobre las guerras y las revoluciones. Este versículo recalca que tales eventos, aunque aterradores, no deben llevar a los creyentes al pánico, ya que son parte de un plan divino mayor que culminará en el retorno de Cristo. En Marcos 13:7-8 dice: Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es menester que acontezca así, pero al fin aún no es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en diversos lugares y hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Marcos también incluye estas palabras de Jesús que sitúan las guerras en el contexto más amplio de varios desastres naturales y sociales. Estos eventos son descritos como el comienzo de un periodo de sufrimiento que precederá a los eventos más significativos asociados con el fin de los tiempos. En Mateo 24:13 dice: Pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Aunque no menciona directamente las guerras, este versículo sigue la advertencia de Jesús sobre las tribulaciones y enfatiza la necesidad de la resistencia. La perseverancia a través de las guerras, los desastres y la persecución es presentada como un elemento clave para la salvación final. En Primera de Tesalonicenses 5:3 dice: Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Este versículo sugiere que en los tiempos finales habrá un momento en que se hable de paz y seguridad, pero que será una calma engañosa antes de la destrucción repentina. Este concepto puede estar vinculado con los rumores de guerras, donde la aparente estabilidad es seguida por una repentina aparición de conflictos. En Lucas 21:28 dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A pesar de las advertencias de guerras y conflictos, este versículo ofrece esperanza, indicando que la proximidad de estos eventos señala que la redención y salvación están cerca, animando a los creyentes a mantenerse firmes y esperanzados. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este llamado a la vigilancia es un recordatorio de que nadie sabe cuándo ocurrirán estos eventos finales y la venida de Cristo. Los creyentes deben estar siempre preparados, viviendo de acuerdo con los preceptos de su fe, independientemente de los disturbios y las guerras que puedan surgir en el mundo. El concepto anticristo es una figura central en algunas interpretaciones escatológicas del cristianismo y otras perspectivas del fin de los tiempos. Se cree que esta figura aparecerá en la tierra antes del regreso de Cristo, promoviendo el mal y la persecución de los fieles. En el segundo lugar tenemos el surgimiento del anticristo. Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según habéis oído que el anticristo viene,
Así ahora han aparecido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Este pasaje indica que la aparición del anticristo es una señal del último tiempo. Juan advierte que no solo aparecerá un solo anticristo, sino que habrán muchos que vendrán en el espíritu verdadero del anticristo, promoviendo engaños y alejando a la gente de la fe verdadera. En 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4 dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste en el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo advierte que la llegada de un hombre de pecado, conocido también como el anticristo, buscará usurpar el lugar de Dios exigiendo la adoración. Esta figura estará marcada por la blasfemia y el engaño, y su aparición será precedida por una gran apostasía o rechazo a la fe. Apocalipsis 13, 5, 8. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El libro de Apocalipsis presenta una visión simbólica del anticristo como una bestia que ejerce gran poder y autoridad, engañando a las naciones y persiguiendo a los creyentes. Estos pasajes reflejan la creencia en un periodo de gran tribulación y engaño que pondrá a prueba la fe de muchos. En el contexto de la escatología cristiana, el surgimiento del anticristo es visto como una señal clave que precederá a la segunda venida de Cristo y al establecimiento de su reino eterno. Los desastres naturales han sido interpretados por algunos como signos del fin de los tiempos, basándose en pasajes bíblicos que parecen predecir eventos catastróficos como parte de la consumación de la historia humana. En la tercera profecía de las 7 que estamos hablando tenemos los desastres naturales. En Lucas 21:11 dice que habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Este versículo parte del discurso escatológico de Jesús, que hablan de señales como terremotos, hambrunas, pestes e inundaciones como dolores de parto. Los terrores y grandes señales en el cielo podrían interpretarse como fenómenos astronómicos o atmosféricos inusuales. Estos eventos son vistos como recordatorio para estar vigilantes y preparados para el retorno de Cristo. Apocalipsis 16, 18, 20. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal que no había sido desde que los hombres estaban sobre la tierra, tan grande terremoto y tan fuerte. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en recuerdo delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. El libro de Apocalipsis describe una serie de señales de juicios que incluyen desastres naturales de magnitudes sin precedentes. Este pasaje menciona el más grande de todos los terremotos, simbolizando la destrucción de las estructuras políticas y económicas del mundo, así como el trastorno del orden mundial. Estos eventos simbolizan no solo el castigo de la ira divina, sino también la purificación y la preparación de la creación para la nueva realidad que se instaurará con la segunda venida de Cristo. El lenguaje apocalíptico utiliza imágenes poderosas y a menudo catastróficas para comunicar la seriedad de los eventos finales y la necesidad de arrepentimiento y conversión.
El regreso de Jesucristo es una de las doctrinas centrales en la teología cristiana y una profecía bíblica que muchos creen que marcará el fin de los tiempos. Y en la cuarta profecía de esta serie de 7 tenemos el regreso de Jesucristo. En Mateo 24:30 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este versículo describe una visión apocalíptica del regreso de Jesús, un evento que se espera sea visible para todos y que estará acompañado del poder y la majestuosidad. En este contexto, la señal del Hijo del Hombre podría interpretarse como un fenómeno celestial o una manifestación divina que anunciará su segunda venida. La referencia a que todas las tribus de la tierra lamentarán sugiere una toma de conciencia universal de la divinidad y la justicia de Jesús, posiblemente acompañada de un sentido de arrepentimiento o temor por parte de aquellos que no estaban preparados para su venida. En Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje describe la resurrección de los muertos creyentes y el arrebatamiento de los creyentes vivos, eventos que ocurrirán en el momento del regreso de Cristo. Se enfatiza la naturaleza sobrenatural y poderosa de este acontecimiento, que transformará la realidad presente y reunirá a los fieles con Cristo. Estos pasajes reflejan la expectativa de una intervención divina directa en la historia humana, que culminará en el establecimiento del reino eterno de Dios y la restauración de la creación a su orden y propósito original. En la quinta profecía de estas 7 tenemos el arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta descripción del arrebatamiento o rapto es interpretada por muchos como el momento en que Jesús regresa para reunir a todos los creyentes, tanto vivos como muertos, llevándolos al cielo. Este evento es visto como el preludio del fin de los tiempos y se espera que ocurrirá de manera repentina e inesperada. La idea es que los fieles serán llevados para estar con el Señor y evitar así la tribulación, un periodo de sufrimiento y pruebas de 1000 años que se describe en otras partes de las Escrituras bíblicas. El arrebatamiento es una creencia que ha captado la imaginación de muchos creyentes a lo largo de los años y ha sido el foco de numerosas interpretaciones y especulaciones teológicas. Algunas denominaciones cristianas tienen diferentes puntos de vista sobre el momento del arrebatamiento o la relación con la tribulación y el milenio. La sexta profecía habla de la gran tribulación. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. El pasaje de Mateo alude a un periodo de sufrimiento y dificultad sin precedentes en la historia humana. Esta gran tribulación es vista por muchos estudiosos de la Biblia como un tiempo del juicio divino y purificación, un crisol en que la fe de muchos será puesta a prueba. En el contexto apocalíptico se sugiere que la humanidad experimentará calamidades tanto naturales como provocadas por el hombre. En la tradición escatológica cristiana, la gran tribulación es a menudo asociada con el reinado del anticristo,
un líder mundial engañoso que perseguirá a los fieles y exigirá adoración. En este tiempo de tribulación es también cuando algunos creen que se levantarán los verdaderos seguidores de Cristo, aquellos que permanecen firmes a su fe a pesar de la persecución y la adversidad. Este concepto de tribulación alimenta muchas interpretaciones contemporáneas y teorías sobre eventos futuros, incluyendo cómo las sociedades deben prepararse y cómo los individuos deben vivir sus vidas en anticipación a estos tiempos difíciles. En la última profecía de las 7 profecías del fin del mundo tenemos el juicio final. Apocalipsis 20, 11, 12. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este pasaje describe el culmen de la historia humana tal como es presentado en la escatología cristiana, donde los individuos se enfrentan el juicio divino. La imagen del gran trono blanco simboliza la autoridad y la justicia final de Dios, ante el cual nadie puede esconderse ni huir. El juicio final es un tema recurrente en la tradición cristiana que sirve como una advertencia y un llamado a la reflexión sobre la conducta moral y espiritual. El simbolismo del libro de la vida representa la idea de que todas las naciones humanas son conocidas por Dios y que cada persona será juzgada con justicia. Este concepto resuena con la creencia de que la vida terrenal es transitoria y que las decisiones morales y las acciones tienen consecuencias eternas. En un sentido moderno, el juicio final puede interpretarse como un recordatorio de la responsabilidad individual y colectiva, así como la necesidad de vivir de una manera que refleje los valores y enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Para los creyentes, la idea del juicio final es un llamado a la rendición de cuentas y a la mejora continua, tanto en el plano personal como la interacción con los demás y con el medio ambiente. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.